Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Muy bien, bueno, esta capacitación va dirigida propiamente al personal de conductores de Rotras Bay, es exclusivamente para ellos, y también va por cortesía de SISFMQ, Seguridad y Salud en el Trabajo, cual vamos a hablar un tema quizás muy importante para ustedes, que es el tema de materiales peligrosos. Vamos a hablar tanto de identificación, reconocimiento y la parte de sistema global armonizado que es acoplado en el 2018 para la normatividad en Colombia. Habla también de transporte y almacenamiento de mercancías peligrosas. Bueno, ¿qué entienden ustedes por materiales peligrosos? Yo ahí te iba preguntando porque la verdad no tengo mucha claridad y me imagino es como donde hacen químicos o ciertas cosas, pero en el tema del transporte no lo tengo como bien identificado. Claro, muy bien. De igual forma vamos a mirar qué es un material peligroso. Entonces se entiende por material peligroso por toda sustancia en estado sólido, líquido o gaseoso que pueda causar algún daño, tanto a quienes, a las personas, a los bienes y propiamente al medio ambiente. Relativamente los materiales peligrosos van a causar casi en sus daños generalmente a personas y medio ambiente, aunque también puede causar pues, daños también a los bienes. Entonces, ¿de qué nos dice la definición? Dice, sustancia que en estado sólido, líquido o gaseoso puede causar daño, seres vivos, o sea, personas, animales, igual se incluye a los bienes, medio ambiente como suelo, agua, atmósfera y ambiente en general, en virtud de que posee un peligro químico, biológico y radiológico. Estamos hablando de que los productos químicos tienen una categoría, ahorita la vamos a ver, y vamos a entender que cuando hacemos daño a las personas, no necesariamente es por contacto, también una explosión con una mezcla de productos químicos o en el transporte de materiales peligrosos también podemos tener riesgo de incendio al momento de un choque en los vehículos, podemos tener una situación pues, que pone en peligro las personas y el medio ambiente. Cuando se transporta un material peligroso por vía terrestre, marítima o aérea, se recibe la denominación de mercancía peligrosa. Estamos hablando de que cuando estamos hablando del transporte, sea por aire, por tierra o por mar, se le denomina mercancía peligrosa. Cuando el material peligroso no es utilizado en procesos industriales, como desechos industriales, o bien aquellos residuos generados por una emergencia, se denominan residuos peligrosos. Quiere decir que cuando ya tenemos una situación de emergencia con un material peligroso, el momento más crítico no es solamente la atención, es también el desecho de los residuos, a dónde van a ir depositados. Esa es la mayoría de emergencias que se pueden presentar también con materiales peligrosos. Entonces, queda claro lo que es un material peligroso, es aquella sustancia que genera daño. Vamos a hablar de identificación y reconocimiento del material peligroso. ¿Sí? ¿Cómo podemos reconocerlo? ¿Y cómo podemos realmente identificarlo? Cuando yo hablo de reconocer, estoy hablando de mirarlo, de a simple vista determinar qué tipo de material puede llevar ese contenedor, o si es un vehículo, según el tipo de vehículo que puede transportar ese vehículo, ¿sí? Es material peligroso. Eso te iba a preguntar. Digamos que el fuerte de nuestros conductores es el traslado de vehículos, a veces sin ningún tipo de material, pero por sí solo el vehículo ya puede contener algún movimiento de las sustancias peligrosas, no sé, como tal la gasolina, el combustible, los aceites, ya de pronto puede estar ahí muy... Claro, igual se denomina cuando hablamos de material peligroso en el transporte. No solamente son los productos que almacenamos, el vehículo también maneja productos químicos, peligrosos, como que los combustibles, el cual es el funcionamiento principal del motor, los aceites, ¿sí? Algunos líquidos refrigerantes, ácido de batería. Realmente ese tipo de situaciones también al momento de una emergencia, cuando el vehículo presenta una situación, ya sea por un choque, ya sea por vararse o por reventarse alguna de las mangueras, hay que identificar bien también. Por eso es importante saber reconocer primeramente a qué nos estamos enfrentando, porque en la mayoría de emergencias muchos simplemente podremos ver un líquido transparente, y quizás no le prestemos la suficiente atención, pero cuando llegamos a hacer una manipulación, ahí nos vamos a ver afectados en varias formas, ya sea por la piel o por la parte de inhalación de la sustancia. Entonces ese es el mayor peligro. Y lo otro es que en algunos componentes, como los combustibles, pueden ser explosivos. En el momento de una gasificación o un riesgo de incendio, no sabemos a qué pueda reaccionar y puede generar quizás una explosión. Bueno, entonces cuando hablamos de identificación y reconocimiento,
Estamos hablando de cómo reconocer un material peligroso y cómo lo vamos a identificar. ¿Cuáles son los sistemas de identificación de un material peligroso y cómo se identifican los productos fitosanitarios? Pues eso no es para el tema, pero realmente es importante también saberlo, porque quizás algunos productos químicos que podamos encontrar en el hogar pueden generar una situación de peligro necesariamente. ¿Cómo reconocemos un material peligroso? Entonces, hablamos por reconocimiento, el tipo de vehículo. Vamos a mirar que según el tipo de vehículo podemos determinar qué tipo de producto puede llevar. ¿Sí? Sí. Nosotros cuando vemos de una estación de servicio, ¿qué tipo de vehículos podemos encontrar ahí? Los que proveen propiamente de esa estación de servicio de combustible. Sí. Y ellos tienen unas características, tanto visuales, el tipo de contenedor, el tipo de material del contenedor, como los logos que podemos encontrar en ese contenedor, las etiquetas o tarjetas de identificación. ¿Cómo lo podemos identificar? Por el panel naranja, lo que veíamos mirando, hay unos paneles que van en la parte posterior de los vehículos muchas veces que tienen unos números. Cuando nosotros miramos ese número es el de la ONU. Podemos mirar que ese número lo llevamos a un libro que se llama La GRE, y ahí podemos identificar qué tipo de producto es cuando realmente no sabemos tener claridad según la numeración. Eso me lo habla que esa numeración, los documentos del vehículo, en los documentos de cargue del producto debe ir también especificado qué tipo de producto es y unas características, ya luego vamos a hablar de ellas. Entonces vamos a hablar de reconocimiento. Estamos hablando de que por el tipo de cisterna, ¿qué podemos encontrar ahí en la imagen? Podemos ver un accidente de tránsito donde vemos dos vehículos involucrados. ¿Qué vemos en el primer vehículo? Un automóvil, un vehículo simple, un vehículo, digamos que lo que puede tener el material pues no sea sino combustibles o líquidos propiamente del vehículo. Pero si miramos en la parte posterior, vemos un vehículo de mayor tamaño. ¿Y qué estamos identificando ahí? Un tipo de vehículo. Para este caso es un vehículo que sus marcas y sus logos lo identifican como vehículo que transporta ¿qué? Combustible. Combustible, muy bien. Entonces también por el tipo de vehículo. Ajá. También por el tipo de contenedor. Cuando miramos los tipos de contenedores también podemos decir qué tipo de producto puede llevar. Porque no todos los productos, no todos los embarques, los tanques son hechos del mismo material para el diferente tipo de producto, porque realmente para ácido clorhídrico, pues miren bien las características de uno de los contenedores. Es muy común verlos, realmente no es tan común realmente verlos. Ni siquiera conocía el concepto del ácido clorhídrico. Realmente pues son productos que se manejan para la parte de desinfección, ¿sí? Industrial. A manejo industrial, muy bien. Vemos también por los tipos de cilindro y color. Vamos enseguida a hablar de los colores de los cilindros. Si ustedes ven aquí, ¿qué nos está indicando ahí? Que es un tanque que maneja o mantiene en su interior un tipo de producto. ¿Qué podemos ver ahí? Puede ser un gas, ¿sí? ¿Dónde vemos eso? Los carros que transportan gas y cilindros pues en su defecto. Ya ahorita cuando veamos los colores en la identificación del producto, ya vamos a entender que el color tiene un tipo de producto, ya lo vamos a entender. Para este caso, este producto de cilindro blanco se le denomina que transporta ¿qué? Amoníaco. ¿Sí? Y aquí vemos lo que realmente es el código de colores para la identificación de gases comprimidos. Vamos a mirar que cuando veamos un vehículo que pueda transportar, o en su defecto si nos podrá tener que transportar un tipo de material, vemos que en los diferentes recipientes para gases comprimidos, vemos que si el cilindro es de color azul, va a transportar ¿qué? Oxígeno, muy bien. Si él muchas veces viene de dos colores, que es blanco y gris, va a transportar acetileno. Otros van a transportar de color verde nitrógeno, otros dióxido de carbono, amoníaco, etileno, hidrógeno, aire comprimido, cloro, argón, helio y halogenados. Y él tiene unas características de ¿qué? De colores, según ¿qué? Su identificación. ¿Sí? Más adelante vamos a mirar lo de las etiquetas. Sí, claro, vamos a enseguida a identificar, porque inclusive ya hay en Colombia se implementó lo que es el sistema global armonizado, que nos incluye, adicional de estas etiquetas, otras mucho más específicas para la parte de identificación y reconocimiento de material peligroso.
Ya, ya las vamos a hablar. Estamos hablando de que el color de los cilindros, entonces si ustedes ven, miren que habíamos unos almacenamientos donde vemos cilindros de color verde, que nos está indicando que eso tiene nitrógeno, y vemos unos cilindros de color rojo que tienen en su interior lo que es el producto argón. Obviamente ellos deben de estar etiquetados, deben de tener una etiqueta donde especifique el tipo de material o el tipo de producto y su denominación de fabricante, algunas especificaciones propias del fabricante. Sí, porque a veces yo puedo ver en un carro de gas de varios colores. En ese caso, ¿por qué? Porque todo el carro trae como la señalización y ya como tal el cilindro pues no es tan específico el color, o es porque esto es más puntual del transporte. Es más puntual para el almacenamiento y transporte. Okay. Cuando yo voy a almacenar, debo tener categorizado el tipo de espacio donde va a ir almacenado, sí, bajo qué condiciones va a estar sometido el producto, sí, porque hay productos que son inflamables, otros corrosivos, entonces ya vamos a hablar un poquito de las clases de los productos, pero para el caso tal en almacenamiento, ellos tienen que también tener unas condiciones de seguridad, y para el transporte deben de ir bajo ciertas normas de seguridad en el amarre, en el transporte, ¿sí? Si él va a ser en el día, va a ser en la noche, eso va unas categorías pues ya para la parte de cilindros de gases comprimidos. Vamos a mirar también según los recipientes plásticos. ¿Qué te podrás imaginar ahí cuando vemos la imagen de un recipiente plástico? ¿Qué te está indicando que tiene ese producto? No sé. ¿Sí? Adicional al tipo de envase, usted mira unas imágenes, ¿sí? Esas imágenes que me están indicando a mí, ¿qué puede generar como riesgo ese producto? Para este caso vemos un producto radioactivo, ¿sí? Corrosivo. Sí. ¿Qué me está indicando a mí? Que ese producto en contacto con la piel me genera deterioro en el tejido, y obviamente ahí la inhalación me genera también daños en las vías respiratorias y aéreas. Entonces hay que tener muy claro también cuando veamos un recipiente plástico, también identificar qué podemos ver adicional al recipiente. ¿Los plásticos hablan más del tipo corrosivo o dependerá? Pues? Depende del tipo de plástico al cual tenga, porque también pues para diferentes productos hay diferentes tipos de plásticos. Hay unos que son plásticos comunes, otros plásticos derivados del GLP, del petróleo. Entonces puede que ese plástico al momento de meterle un producto que reaccione con ese tipo de material al cual es fabricado el recipiente, puede generar una reacción, ¿sí? Puede ser térmica por calor o puede ser por contacto con el mismo material. En las instalaciones, cuando estamos hablando de las instalaciones al momento de identificar tuberías, tenemos que identificar que en las normas nos dan unos colores básicos para la señalización de cañerías o sistemas, ¿sí? Cuando yo voy al interior de un edificio, de un hospital, de una oficina o algo, algunas tuberías deben de ir de unos ciertos colores para identificar qué tipo de producto transporta o se pasa por esa tubería. Sí. Para este caso vemos que el color, una categoría de colores, y qué quiere decir cada uno. Ejemplo, el color verde me indica que transporta agua fría, el color rojo me indica a mí que puede transportar, rojo, puede transportar elementos de protección contra incendios, o en algún caso, cuando es un naranja un poco más rojo, vapor de agua. Y vemos también otras categorías que es tuberías que transportan ¿qué? Combustibles y líquidos, como la tubería amarilla. Entonces también al momento de alguna estructura que tenga un tipo de tubería, podemos identificar qué tipo de líquido puede ir por ella, ¿sí? Vamos a hablar también de la placa o pictogramas. Vamos a tener claro realmente qué es un pictograma. Realmente es una figura que nos representa una imagen que nos indica una clasificación, tanto en el riesgo como en la categoría de la clase de riesgo. Entonces vamos aquí, ¿qué estamos viendo acá? ¿Un símbolo de qué? De la muerte. Pues para mí simboliza eso, peligro. Peligro, realmente es lo que está simbolizando. Para este caso vemos una calavera y dice que gas venenoso, de color blanco y con su delineación negra. Entonces vemos lo que es el símbolo, el color y el número del riesgo. Para este caso hay un 2. Dimensiones de la placa o pictograma. Para el transporte a granel en cisternas o camiones debe ir de 25 por 25 a cada lado, ¿sí?
quiere decir que es un rombo con unas medidas específicas, eso es estándar, según qué, el tipo de vehículo. Si es por transporte a granel, ya si es por recipientes individuales, Sí. igual en el transporte, tambores de 200 litros con más o menos 10 por 10 10 por 10 de centímetros de cada figura. Okay. Y en envases, pues ya es de 4 por 4 centímetros, es mucho más pequeño, que me indica a mí, pues realmente en su pictografía, cómo son las medidas ya para la etiqueta del producto. Okay. Vemos que en el transporte, ¿qué está transportando este vehículo? Podemos observar que es un vehículo con unas características que usted que ve acá. No sé, como una llamita. Un símbolo de llama, quiere decir que ese producto que está transportando ahí es que inflamable. Ajá. Quiere decir que el contacto, si él tiene alguna otra característica en pictografía, puede decir que ese producto genera ¿qué? Riesgo de incendio al momento de o aplicarle agua o al momento de derramar el producto, bajo ciertas temperaturas también. Vemos aquí que una caja de cartón y me indica que él en su interior tiene un producto ¿qué? Corrosivo. Corrosivo, que realmente requiere unos elementos de protección personal Sí. para su manipulación, ¿no? Entonces tenemos claro que también al momento de mirar una figura, y ya ahorita vamos a hablar del número de la ONU, UN, que es el código que me identifica qué tipo de producto puede contener ese elemento corrosivo. Vemos acá también unos tambores. ¿Qué me indica ese tambor? ¿Qué vemos aquí? Un diamante de diferentes colores. Sí. ¿Lo han visto en algún momento? Yo sí he visto pues mucho ese tipo de señalizaciones en diferentes maneras. Claro. Y realmente ella en cada color y en cada rombito que tiene en el interior es una categoría de riesgo. Ya lo vamos a hablar. Aquí que vemos que es el tambor que transporta un producto que Tóxico. tóxico, y él obviamente me está como etiqueta diciendo qué tipo de producto es. Muchas veces por el desgaste de la caneca, por el deterioro o eso, puede perder muchas veces los nombres del producto, pero al momento de identificar la clasificación, la clase de riesgo y la clasificación de riesgo, podemos decir si es altamente peligroso para el riesgo de incendio o para la salud, o hace reactividad con algún producto, o quizás no se le pueda aplicar agua cuando son indicaciones especiales. Ya seguida tratamos un poco más de cada una de esas imágenes. Y ya en contenedores, ustedes ven acá unas categorías. Acá vemos que en ese contenedor, pues ya vemos aquí que está borroso, pero me está indicando a mí cierta clase de números, de información, muy bien. Clasificación de riesgo, sistema de identificación para las Naciones Unidas. Para realizar la clasificación de las mismas se tiene en cuenta el tipo de riesgo que genera cada sustancia, de tal forma que se ha de agrupar en las 9 clases, conforme al siguiente detalle. Vamos a ver que entonces vemos 9 clases de la parte de las Naciones Unidas. La primera clase es la clase de explosivos. La segunda clase es la clase de gases. La tercera, líquidos inflamables. No todos los líquidos se pueden prender. Realmente por eso especifica la palabra inflamables. La cuarta clase es materiales sólidos. La quinta es oxidantes. La sexta es tóxicos. La séptima es corrosivos. Y la séptima es radiactivos. La octava corrosivos. Y la novena misceláneos. Ya actualmente en el sistema global armonizado hay otro tipo de imágenes, pictogramas que vamos a tener en cuenta también para la identificación y reconocimiento de un material peligroso. Vamos a explicar rápidamente cada una de ellas. La primera clase, ¿cuál era? Explosivos. Y la clasifica también tiene unas denominaciones en su interior, que son 1.1, explosión en toda la masa, 1.2, riesgo de proyección, 1.3, riesgo de incendio y pequeñas explosiones. Quiere decir que en el momento que el producto genere una reacción o esté sometido a una temperatura o unas situaciones, o puede que todo el producto, ya sea por explosivo, explote en general o realmente genere
pequeñas explosiones también en el momento de incendiarse. Para este caso vemos lo que es la pólvora y eso. Si usted ve la pólvora detona de forma inmediata para explosión de toda la masa. Realmente. Estamos también en 1.4, leve riesgo en caso de ignición, la que requiere que adquirir cierta temperatura para poder que se prenda. Okay. 1.5, bajo riesgo de explosión. Y 1.6, materiales extremadamente insensibles. ¿Sí? Quiere decir que esos materiales pues, realmente, así sean sometidos a temperatura por una fuente, realmente, aunque se categorizan como explosivos, no van a generar un riesgo como tal en su momento. ¿Cuál sería una de esas? No sé qué me ocurre en este momento. Porque es que me hablan de... La pentonita o el TNT, realmente el TNT requiere de una fuente de ignición adicional, él solo por sí mismo no se prende, a diferencia de la pólvora realmente se la somete a temperatura o a cierto tipo de situación y por compresión o por almacenamiento puede explotar, mientras que hay otros productos que requieren, digamos, menor cuidado, pero también más sin embargo otro tipo de fuentes adicionales para poder explotar. Sus clases de explosivos, 1.1 explosión a la masa, ya lo habíamos hablado. Y vemos la figura. Aquí vemos que una figura con una proyección. Ese 1 significa el 1 que traía la clasificación entonces, sí, que habla puntualmente del explosivo. Pero uno solo me habla de solamente explosivo general. Si este tuviese 1.1, me habla de qué? Explosión en toda la masa. O 1.2, muchas veces ya se determina un poco más cuando tiene subdivisiones la clase. Okay. Clases de explosivos. Si ven acá, miren que ya vemos el 1.4, me indica que leve riesgo en caso de ignición. ¿Sí? Porque abajo aparece el 1. Porque es de la clase de explosivos. Pero ya me categoriza de 1.4 que me dice que es leve riesgo en caso de ignición. Okay. ¿Claro esta parte? Y el color sería naranja para esa clasificación, sí, entonces. Para la clase de explosivos. De los explosivos. Exactamente. Okay. Claro que sí. Y ya habíamos hablado de los tamaños. Recuerda que habíamos hablado que para los contenedores iba de un tamaño, para los envases iba de otro. Entonces eso también pues, ya me lo denomina las Naciones Unidas. Por ejemplo, acá nos aparece 1.5, bajo riesgo de explosión, pero más sin embargo aparece el 1 que es ¿qué? Explosivo. Si yo llegara a transportar por alguna situación un tipo de explosivo, que así me lo pidieron, también ampliando un poquito a que nuestros conductores son de traslados, pero también manejan 3 vehículos propios de carga. El vehículo tendría que tener la marcación y el producto, pues ambos o solamente el producto que estoy transportando. No, el vehículo debe estar etiquetado con las placas de identificación que transporta el material, pero el subproducto que va al interior del vehículo, como es un vehículo que puede transportar 4 o 5 productos diferentes, porque realmente es de mercancías, pero no todas pueden ser peligrosas, sí debe especificar en su interior y debe llevar los documentos de carga o de embarque realmente. ¿Para qué? Para que cuando sea parado por un agente de tránsito o una entidad realmente para su inspección, pueda usted determinar si él observa en su carrocería que tiene identificación de las placas, perfecto, porque realmente pues estás transportando en su interior un producto. Más sin embargo, al interior debe ir también especificado qué tipo de producto es en el envase. Está también clase de gases comprimidos, que es la clase 2, y también hay las subdivisiones de los gases. Estamos viendo que en la 2.1 gases inflamables, 2.2 gases no inflamables y 2.3 gases tóxicos. Realmente pues no todos los gases van a generar una situación. Ahorita vamos a ver un videito rápidamente donde nos muestra una atención de una emergencia de una persona como primer respondiente a una situación, y va a ver que él se convierte, al querer ayudar se va a convertir en víctima también. Vemos aquí un color ¿qué? Rojo. Rojo. ¿Pero por qué rojo? ¿El rojo es el color que clasifica los gases o el rojo me clasifica la parte de inflamabilidad, color rojo. Cuando son productos inflamables va de color rojo. Independientemente de si es gas o no, son los productos inflamables. Rojo. ¿Sí? Porque si miramos el naranja me indica que son productos ¿qué?
explosivos, muy bien. Para este caso, él tiene el 2, que me está indicando que es la clase número 2 y tiene la pictografía de una llamita. Vemos aquí otra imagen, un 2.2, gas muy inflamable. Si vemos aquí es un gas comprimido no inflamable. En empresas que transportan, por ejemplo, oxígeno para domiciliario o hospitalario, deben de ir con este tipo de marcación. Aquí vemos otro que es 2.3, gas tóxico. Miren acá que ya, ¿por qué me cambia color blanco? Por ser venenoso o Por ser venenoso. Ya, si fuese rojo, sería un gas inflamable. Líquidos inflamables, ¿qué me dice eso? Existen diferentes diferenciaciones en cuanto a pictogramas y clase 3, pues eso de clasificación en función de la inflamabilidad, y podemos encontrar 3.1, punto de inflamación, 3.2, punto de inflamación. Una es menor a 18 grados centígrados, quiere decir que el producto genera a esa temperatura una reacción, ¿sí? Entonces él ya me lo subdivide en la parte de líquidos inflamables. Y vemos aquí, ¿a qué se nos asemeja esta imagen? A la anterior, que era de gases. ¿Sí? Pero ¿en qué me cambia? En el número de clase. En el anterior imagen, que era la misma, decía que gas inflamable. Ya este es líquido inflamable. Clase 4, sólidos inflamables. Y también me habla de que unas categorías. Por ejemplo, 4.1 me habla fácilmente inflamables. 4.2, combustiones espontáneas o al entrar en contacto con el aire. Y 4.3, contacto con el agua, desprenden gases inflamables o tóxicos. Entonces hay productos que en su clase también, al momento de aplicarles agua, porque todos los productos no se les podrá aplicar agua, pueden generar reacción. Por eso hay muchos a veces donde dicen casa, incendio, no, apagar con agua. Muy bien. Por ejemplo, aquí vemos que una imagen ya diferente, ya un fondo de 2 colores, que me indica a mí el líquido inflamable en la misma llama y 4.1. Quiere decir que ese producto fácilmente inflamable. Reacciona con el aire, miren que ya la parte de imagen cambia. ¿Por qué el color azul? Por el tema del agua. Por el tema del agua. Exactamente. Clase 5, componentes y peróxidos orgánicos. Sustancias oxidantes o componentes son aquellos que en su composición pueden liberar ¿qué? Oxígeno rápidamente. Y peróxidos orgánicos que poseen en su estructura molecular la unión de oxígeno más oxígeno. Aquí ya vemos otra figura, rombo de color ¿qué? Amarillo, componente. ¿Qué estamos viendo aquí? Un recipiente desprendiendo ¿qué? Fuego. Gases. Vapores. Ya. Clase 6, sustancias tóxicas infecciosas. Vamos a ver que en la clase 6 estamos hablando de sustancias ¿qué? Infecciosas, tóxicas, infecciosas. Quiere decir que son sustancias en 6.1 tóxicas, venenosas, aquellas que pueden causar la muerte o lesiones que afecten la salud humana. Muy bien. Y 6.2 sustancias infecciosas que tienen microorganismos o toxinas que pueden afectar al ser humano. Para este caso, miren la misma figura. Vemos que clase 6, tóxico, vemos una calavera de color fondo blanco que dice veneno, y la clase número 6. Sustancias infecciosas. ¿Han visto esta imagen? En riesgos biológicos, esta fotografía muchas veces nos habla de sustancias infecciosas que en el momento de contienen microorganismos, ¿sí? Como fluidos corporales, por ejemplo de sangre, las empresas que transportan desechos residuales de hospitales y eso, realmente tienden mucho a tener esta imagen. ¿Ves? Aquí vemos cada clase presenta una clasificación
Vamos a otra situación. Clase 7, materiales radioactivos. Clase 7 son materiales obviamente aquellos que emiten radiaciones que ionizantes. ¿Sí? Vemos ahí en la imagen que vemos esta figurita diferente. Okay. Sustancia radioactiva, clase 7, y me muestra que ese producto es Radioactivo. genera radiación, iones, liberación de iones. Clase 8, estamos hablando de que son productos que corrosivos, ¿sí? Viene de fondo blanco-negro y muestra unos tubitos de ensayo con unas goteras cayéndole o a un material Sí. o a qué, a una mano. Corrosivo significa que daña o puede alterar pues como sobre lo que caiga. Sobre lo que caiga, exactamente. Okay. Generar daños en la estructura o en la parte de tejidos, en los seres humanos. Okay. Y la clase 9 son misceláneos, cargas peligrosas regulares en su transporte, pero no pueden ser incluidas en ninguna de las clases antes mencionadas. ¿Por qué? Porque son productos muchas veces simples. Pueden ser productos, por ejemplo, pegantes que no son derivados de los inflamables ni nada, sino que son productos pues muy puntuales de pronto para un uso específico, para la preparación sí, claro. química, que no genere o no esté clasificado en las otras 8 clasificaciones. Okay. Entonces en total son 9 clasificaciones que clases de riesgo. A los... inclusive en el sistema global armonizado incluyen otras clases adicionales, que ya seguida las vamos a hablar. 9 clases de productos peligrosos. Vamos a mirar, cuando hacemos reconocimiento, qué podemos observar muchas veces en los escenarios, cuando tenemos un derrame, cuando tenemos un producto, podemos mirar según el tipo de qué vemos ahí. El color, no sé. ¿Qué está indicando ahí? ¿Qué es el producto qué? Es un producto líquido. Sí. Obviamente. Sí. Y según su tinta, pues, aunque no nos especifica qué tipo de material es en particular, sabemos que no es un producto común. Realmente el agua no es de ese color, la gasolina no es de ese color, entonces sabemos que es una sustancia a la cual nos vamos a exponer, solamente en reconocer. ¿Qué vemos ahí? Por el color del humo. Cuando muchas veces tenemos incendios, podemos determinar que en el color del humo podemos ver si es de color, podemos ver qué material se puede estar quemando. Cuando por ejemplo es vegetación, cuando el humo es blanco, quiere decir que los materiales que están quemando son materiales propiamente orgánicos, propios de la naturaleza, como madera, ¿sí? O el mismo, parte de la naturaleza. Sí. Cuando vemos el humo que es realmente negro, muy denso, quiere decir que ese producto que se está quemando son derivados del petróleo, ¿sí? Por ejemplo el caucho, o en su defecto las llantas, si usted la quema de una llanta, un producto negro altamente irritable, irritante. Productos como con más contenido químico, por decirlo. Cuando ya vemos que el humo, por ejemplo, es de color amarillo, quiere decir que lo que se está quemando ahí son sulfuros, productos de ácidos o algo que está generando una reacción, generando un desprendimiento de gases y vapores que cambia en su totalidad el color del humo. No he visto bien como humos amarillos, muy amarillos. Sí, eso es complejo porque eso ya es para plantas o empresas que realmente manipulen en su gran cantidad producto químico. Okay. Porque usted en la mayoría de incendios, lo hablo desde mi parte profesional, que soy bombero de Medellín, cuando llegamos a incendios, usted muchas veces en el humo se determina que está quemando. Por ejemplo, en una casa usted va a ver el humo negro, porque los componentes que hay al interior de una casa son diferentes materiales. Podemos encontrar madera, pinturas, textiles, y muchos de ellos pueden ser derivados del petróleo. Producto reaccionando, si usted ve que el producto cae, pero desprende ¿qué? Un burbujeo o un vapor, de forma inmediata determine que es ¿qué? Corrosivo. Puede ser un producto corrosivo. O como más. Sí, exactamente. O que está generando una reacción por la mezcla de otros productos. Identificación de materiales peligrosos. Entonces mire que ya habíamos hablado de la parte de reconocimiento. ¿Cómo podemos reconocer un material? Por el tipo de color. De, sí. Olor, muy de los sentidos. Por los sentidos que tú decías. Muy bien. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos estado haciendo eso en el hogar?
y hacemos mezclas muy simples como detergente con hipoclorito o límpido. Cuando usted observa, usted se acerca y usted siente un aroma demasiado fuerte e irritable, que le genera ardor en qué, en las fosas nasales y en las vistas, que está generando una reacción de ese producto y que le puede generar una afectación a la salud. Y si usted mira al interior del espejo, hay un burbujeo, quiere decir que está haciendo ¿qué? Una reacción. Muy exactamente. Aquí ya cuando vamos a hacer la identificación propia del producto, ya tenemos, aparte de reconocerlo, ya tenemos que tener claro unas etiquetas, ¿sí? Unas marcas propias del contenedor o recipiente o en el vehículo que vaya a ser transportado. Para este caso, vemos el código de riesgo y los números de las Naciones Unidas. ¿Qué vamos a aplicar aquí? Vemos que en los dígitos que muestran las placas, ¿sí? En la primera parte superior dice que hay una X, dice no va a aplicar agua, que es material ¿qué? ¿Por qué aparece el 4? Porque habla de que es un tipo de producto sólido. Recordamos la clase, que eran 9. Ajá. Entonces la 1 era ¿qué? Explosivos, la 2 eran gases, la 3 eran ¿qué? Inflamables. La 4. La 4 sólidos. Entonces la 3 son líquidos inflamables y la 4 son sólidos. Entonces miren que aquí los números también identifican si es sólido, si es gas o es producto inflamable. Habla de esa. Y en la parte de abajo vemos también unos 4 números que en la identificación de Naciones Unidas cada producto tiene que estar registrado en una numeración según en las Naciones Unidas. Entonces me habla que la 14.2 me habla de que es un carburo de calcio, que es el tipo ya de producto. Aquí que estamos viendo, vemos que tiene 2 dígitos arriba. ¿Qué me está indicando? 4. ¿Qué? 6. Tóxico. Y abajo me habla de los 4 dígitos de las Naciones Unidas, que me habla de que ese tipo de materiales, la 1350 es el azufre. azufre. Muy bien. Panel naranja actualmente. ¿Qué estamos viendo ahí? El 2 y el 3, el 12 eran gases, sí, y el 3, líquidos inflamables, sí. ¿Sí? Y el 17, 5. Que es el número de Naciones Unidas, me está indicando el nombre del producto. Muy bien. Dios mío, explosivos, era el 1 y el 3, gases, no. Líquidos inflamables. Okay. Y la 1075 es el tipo de ¿qué? El nombre de productos. En transporte de mercancías de peligrosas deben de tener ¿qué? Un manifiesto de transporte. Ellos manejan dos hojas. Una hoja que es la hoja de seguridad, que es la hoja que realmente proviene del fabricante, donde especifica por categoría el nombre del producto, si hay denominación del producto, qué tipo de mezclas hicieron para tener ese producto, dónde fue fabricado, bajo qué condiciones hay, y una cantidad de riesgos que me asocia ahí en el documento de hoja de seguridad. Y hay otra que se llama tarjeta de emergencia, que es bajo ese producto, cómo lo puedo yo atender o manejar. ¿Sí? En el manifiesto que debe ir, datos del titular, nombre del producto, cantidad del producto, estado del producto, hoja de seguridad del producto. Sistema de identificación, el de la Mercosur usa la ONU y el de la DOT. Transporte de mercancías peligrosas. ¿Sí? Nosotros nos regimos bajo unas normas tanto americanas como europeas. Realmente aquí en Colombia no establecemos muchas normas propias, sino que nos ligamos a normas que provienen de Estados Unidos y aquí las que adaptamos al sistema de transporte de mercancías a nivel Colombia. Pero básicamente pues son copias realmente de la parte americana. Y en la parte europea pues habla de la HACCP, que es la documento de embarque. ¿Listo? Legislación de transporte, el decreto de reglamentación, habla de unas resoluciones. Ahorita vamos a ver que hay una actual, una resolución que me habla para la parte del sistema global armonizado. Señales de transporte de materiales peligrosos, vamos a hablar un poquito de ellas. Estamos hablando de cuando son embalajes
diferentes categorías, ¿sí? ¿Qué tipo de contenedor va a ir? ¿Bajo qué tipo de peso? Y las señales que debe tener. Si vemos acá. Ya. Y los tamaños. Y los tamaños. Según el tipo de empaque o si es vehículo, cómo se va a manejar. Muy bien. ¿Listo? Vemos el pictograma que nos está hablando de la ¿qué? La clase. 5.1. ¿Qué son? Los gases. ¿Las 5 cuál es? No la recuerdo. ¿Te la sabes? Sí, las 5 son oxidantes. Okay. Productos oxidantes, comburentes. Y el panel naranja, que es el panel de las Naciones Unidas, que me está indicando no aplicar agua, las clases y el nombre del producto. Y ahí vemos dónde van a ir ubicadas esas etiquetas o ese marcado, tanto en la parte lateral del vehículo como en la parte ¿qué? Posterior. De lado y lado deben de ir las etiquetas en los laterales y ya en la parte posterior. Vemos acá, cuando solo un material con carga general debe llevar la pictografía y el número de la ONU. Dos distintos materiales. Cuando son material con riesgo múltiple, pues deben de ir las etiquetas a cual deben llevar el tipo de material. Para este caso, material primario, riesgo primario, riesgo secundario. Y así me lo estipula cómo debe ir, en qué lugar debe ir esa marcación. Listo. Anexo debe ir la documentación, que es el remito o carta de porte del material, ficha de intervención a emergencia, lo que le decía la ficha tarjeta de emergencias, la habilitación vehicular, que el vehículo sea acondicionado para el tipo de material, habilitación de carga, licencia nacional de habitante para el transporte de materiales peligrosos, deben de tener unos registros propiamente para el transporte. Cuando se hacen empresas que se dedican propiamente al transporte de producto químico en específico, deben de llevar esta. Cuando son empresas que solamente transportan materiales porque su empresa realmente, así como esta, es de traslado, exactamente, realmente pues de cargas múltiples de diferentes materiales, pues ya lo rige las normas de transporte. Remite de transporte, ahí vemos que debe especificar. Y lo que son multas, pues ya aquí vemos los números de identificación en el vehículo, en el transporte. ¿Sí? Vemos acá el tipo, la clase, perdón, y el número de la ONU. Igual en los vehículos vemos también que ese producto transporta ¿qué? Productos inflamables, ¿sí? Y según eso pues, especifica qué tipo de producto es. El 2, el 3 o el 6. Sistema de hotel. Vemos aquí el sistema que me identifica pues la placa. Y me habla también de los almacenamientos, donde deben de estar ubicados. Ya a nivel europeo me habla de que las H, que son la marcación europea para la parte de transporte de mercancías peligrosas. Sistema H ya lo unifica. El de hotel lo separa, pero ya en la parte de H se lo unifica. ¿Y a cuál estamos actualmente regidos? Al americano, realmente más, nosotros somos más ligados a porque es más común verlo de la otra manera que verlo de esta que tú nos estás mostrando, no es tan común, ¿o sí? No es tan común realmente porque pues es más como para el Reino Unido. Acá como somos más ligados a copiar normas americanas en su efecto, pues realmente las manejamos mucho más acá, a nivel de América. Porque el transporte, como muchas veces es terrestre, pueden ir de Estados Unidos o pasando por diferentes países, entonces se rige a nivel de América,
parte pues del DOT. Sí. Está la Hudson. La diferencia es que todo está juntico, pues, pero los Exactamente. códigos son los mismos, Son muy la similares. información es la misma. Sí, exactamente. Aquí ya aparecen unas letras, pero esas letras ya me indican si le puedo aplicar agua o tiene alguna identificación específica en el producto para su manejo. Aquí ya hemos visto la parte de almacenamiento, las pictografías, Sí. que hemos hablado ahorita, las cajas. Ajá. Vamos a hablar aquí del sistema de la NFPA. Ahorita hemos visto en un triángulo donde aparecían 4 categorías. Sí. Ese triángulo es el triángulo de la NFPA 704, que me identifica en clases de riesgo, cuando son riesgos a la salud, en inflamabilidad, riesgo específico y riesgo a la reactividad. Sí. Entonces vamos a especificar cada uno de ellos. Miren en la parte central, vemos que en la salud hay unas categorías de 0 a 4, casi en todas están de 0 a 4 y en diferentes situaciones. Por ejemplo, el reactivo ya no es de 4 a 0 en inflamabilidad, sino que el reactivo es de 0 a 4. Miren que ya me cambia. Entonces hablamos de que 0 es, en la salud es sin riesgo, 1 poco peligroso, 2 peligroso, 3 muy peligroso y 4 es mortal. Y aquí vamos a ver algo muy particular, que son los riesgos específicos. Cuando la imagen tiene una llamita, quiere decir que ese producto es que inflamable, si tiene el corrosivo, tóxico, oxidante, radiación o muchas veces H2O con una X, no usar agua. Como el caso ahorita que estaba blanquito solito era porque faltaba ahí dar la especificación. Exactamente. Okay. ¿Sí? Miremoslo acá más claramente. Vemos que aquí el riesgo a la salud es un 2. Sí. Riesgo de inflamabilidad es un 4. Riesgo de reactividad es un 3. Y riesgo específico hay una W con una línea. ¿Qué me está indicando a mí eso? Que ese producto 2, a la salud es peligroso. 4, que su fuente de ignición es debajo de los 25 grados centígrados, cosa que es muy reactivo. En inflamabilidad vemos que había un 3, me indica a mí que es que puede explotar en caso de choque o calentamiento. Y ya vemos que hay una abajo y una W, quiere decir que ese producto no se le puede aplicar agua. Las letras características: W significa no arrojar agua, la OX significa oxidante, la AC significa ácido y la ALS significa alcalino. Muchas veces en el espacio blanco podemos ver este tipo de letras, ¿sí? Como lo vemos aquí. Riesgo a la salud 1, riesgo de inflamabilidad 3, riesgo de reactividad 0, aparece ¿qué? Una llamita. El riesgo específico. El acetona tiene alto riesgo de incendio. Miren acá, los vehículos, es lo que me está indicando. Ya pues esta parte, productos fitosanitarios, ¿qué son? Son aquellos compuestos químicos biológicos destinados a la prevención y control de plagas. Realmente ya es un tema un poco más específico. ¿Sí? ¿Cómo les ha parecido hasta el momento? Realmente hemos visto que es un material peligroso, cómo podemos reconocerlo y cómo podemos ¿qué? Clasificarlo. Identificarlo. Vamos a ver aquí realmente lo que es el sistema global armonizado, que es importante que también lo manejemos, ya que es la parte de normativa más actual para el transporte y almacenamiento de mercancías peligrosas. ¿Pero qué es el sistema global armonizado? Está hablando de que ya no hay categorías tanto en Europa ni en Estados Unidos, sino que ya las armoniza en general. Ya no las divide como anteriormente lo estamos mirando, sino que ya las unifica. Sistema global armonizado.
Según el decreto 14 del 96 del 2018, dice que por el cual se adopta un sistema globalmente armonizado de clasificación, etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química. Ya estamos, como estamos viviendo bajo ciertas normas en la parte de salud y seguridad laboral, aplicando lo que es que la parte de etiquetado, Sí. clasificación y la disposición. ¿Qué me dice el artículo 10? Información para la atención de emergencias. En caso de que se determine una situación de urgencia o emergencia que requiera conocer información confidencial de un producto químico, los organismos de atención de emergencias que estén a cargo de la situación podrán solicitar esta información y será responsabilidad del fabricante, importador o comercializador entregar en forma inmediata toda la información específica necesaria para el tratamiento de la emergencia. Las entidades competentes que den manejo a la urgencia o emergencia deberán mantener la confidencialidad de la información. En definitiva, ¿qué me dice esto? Muchas veces tenemos el producto, lo estamos transportando, se nos presenta una emergencia y no sabemos cómo manejarla. Quiere decir que ya el fabricante debe especificar, tanto el que la crea como el que la manipula o la transporta, dar una garantía del control a emergencias con ese tipo de material, tanto el tratamiento. Y debe ser información confidencial, eso no puede ser divulgado porque se puede dar para usos realmente inadecuados, en caso tal de riesgo. El artículo 6, la comunicación de peligro, se adoptan etiquetas y fichas de datos de seguridad, la FDS, ¿sí? Definidas como elementos de comunicación definidos por el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Sin embargo, estos elementos se podrán complementar con otros mecanismos de comunicación, siempre y cuando la información sea consistente entre los mecanismos utilizados. Y el artículo 7 me dice sobre las etiquetas. La etiqueta de los productos químicos deberá contener los elementos definidos en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Los productos deben estar etiquetados incluso si están destinados para uso exclusivo en lugares de trabajo. Quiere decir que para productos que yo pueda tener aquí en la oficina o algo, si son productos realmente desconocidos al agua o otros productos, deben estar obviamente identificados. Sí. Vemos unos rótulos, miren aquí, que aquí ya me cambia la imagen en la clase anterior. Ya en el sistema globalmente armonizado me habla de que el explosivo puede explotar en contacto con una llama, chispa de electricidad, estática o bajo efecto de calor, choques o fricción. ¿Qué está mostrando ahí? Un producto que está ¿qué? Explotando. ¿Sí? Vemos acá que es, ¿recuerdan esa llamita? Indica que son productos ¿qué? Inflamables. Pueden inflamarse al contacto con una fuente de ignición, llama, chispa, electricidad estática o etcétera, por calor o fricción, o al contacto con el aire o agua, si se liberan gases inflamables. Entonces miren que ya la imagen, aunque sigue siendo la misma, realmente la pictografía nos cambia un poco para bajo el sistema global armonizado. ¿Qué son? Comburentes, miren que en la clase, estamos hablando de la clase 5, comburentes pueden provocar o agravar un incendio o una explosión en presencia de productos combustibles. En la clase 5 ahorita la veíamos como cuando la asocio con comburentes y oxidantes. Oxidantes como tal. Okay. Aquí ya vemos que un cilindro que ya me especifica a mí algo mucho más puntual, gases a presión en un recipiente, gases comprimidos, licuados o disueltos. Algunos pueden explotar con el calor. Los licuados refrigerados pueden producir quemaduras, heridas relacionadas con el frío, o son las llamadas quemaduras o heridas criogénicas. Quiere decir que cuando hay productos que son gases, realmente aquí me lo están indicando, no necesariamente puede generar una explosión. Puede ser que el mismo producto por almacenamiento, con presión en almacenamiento, me puede generar una condición de riesgo a la salud. Una herida, una quemadura. ¿Sí? Vemos esta misma imagen que es la de corrosivos. Muy bien. Pueden atacar o destruir metales, pueden causar daños irreversibles a la piel u ojos en caso de contacto o proyección, por ejemplo, salpicaduras.
Listo. Otra que es tóxicos, miren que la misma calaverita me habla de sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades producen efectos adversos para la salud. Pueden provocar náuseas, vómitos, dolores de cabeza, pérdida de conocimiento e incluso la muerte. Ya en los productos, así sea muy pequeño el recipiente, así sea muy mínimo, si es un producto riesgo para la salud o para el medio ambiente, debe tener su etiquetado, por muy pequeño que sea también el recipiente, pero de igual forma contiene que el producto. Aquí vemos un signo de interrogación, dice que producen efectos adversos en dosis altas, también pueden producir irritación en los ojos, garganta, nariz, piel, provocan alergias cutáneas, somnolencia y vértigo. Muchos productos realmente no es el líquido como tal el que afecta, sino los vapores emanantes de ese producto, que me pueden generar ese tipo de situaciones a las personas, irritación nasal, lagrimeo, ¿sí? Mareo. Muchas veces cuando lo llevamos al hogar, vamos a lavar el baño, que es lo más frecuente que lavamos con blanqueador y fa, muchas veces estamos ahí y empezamos a sentir un aroma irritable a la nariz y cuando salimos de él salimos como mareados. Realmente el efecto que está generando es ese tipo de situación. Entonces tener claro también que hay productos que nos pueden generar eso. Y aquí hay productos que son cancerígenos, que en la clasificación no lo especifican sino en riesgos infecciosos, pero aquí ya no lo especifican más con una persona como si le estuviera generando un riesgo al corazón. Pueden ser cancerígenos, pueden provocar cáncer. Mutágenos, pueden modificar el ADN de las células. Tóxicos para la reproducción, pueden modificar el funcionamiento de ciertos órganos como el hígado, el sistema nervioso, ¿sí? Quiere decir que muchas veces hay productos que al momento de tomárnoslos nos pueden generar una situación o al momento de estar en presencia de ellos. Entonces, todos los productos, por muy pequeños que sean o por de muy baja categoría, porque en el sistema anterior no lo especificaba su etiquetado o rotulado, en el sistema global armonizado, cada producto debe llevar su identificación de riesgo. Aquí vemos ya otra imagen que es que un árbol y un pescadito como flotando, ¿sí? Peligrosos para el medio ambiente, pueden presentar un peligro inmediato o futuro, provocan efectos nefastos en organismos del medio acuático, peces. Por ejemplo, ahorita pasa mucho con las emergencias cuando explotan los polioductos, los que transportan el petróleo. Ese producto como tal no genera, si está ahí quieto, en crudo, no generará un riesgo de incendio por su alta concentración y su gran capacidad, pero sí me genera una afectación al medio ambiente, porque eso va a irse a los vertederos como el agua, las fuentes, y lo que vamos a generar es un daño que al bien natural, y al medio ambiente. Las etiquetas, si vemos ya por muy pequeño debe tener esa etiqueta completa, quiere decir que ese producto es clasificado en alguno de estos y me explica que es el monóxido de carbono, por ejemplo ese producto gas extremadamente inflamable y me especifica que unas indicaciones de seguridad, por ejemplo, mantenga el recipiente herméticamente cerrado, evite respirar vapores, en caso de inhalación alejar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar, llamar a un centro de toxicología o médico y almacenar en el lugar el material en un lugar que bien ventilado. Entonces, adicional a eso, la etiqueta, ya en esta parte del sistema global armonizado me debe especificar qué tipo de riesgo es, qué tipo de afectación genera y cómo lo puedo prevenir y en su almacenamiento a dónde lo debo, disponer. Muy bien. De dónde salió referencias, identificación del fabricante, proveedor, distribuidor, caracterización del producto químico, pictogramas, palabras adversas de advertencia tales como indicación de peligro. Él debe llevar estos 4 componentes. Los vemos aquí. 1, nombre del fabricante, dirección y número de teléfono. 2, nombre del producto. 3, pictogramas. 4, palabras de advertencia. ¿Sí la ven? Bien. Hasta el momento realmente eso es lo que nos habla que el sistema global armonizado. Sí. Que vincula 4 nuevos ítems que son gases, inflamables y afectación al medio ambiente, y el otro es
comburentes, Ok. ¿cierto? Sí. Preguntas hasta aquí hasta el momento. No. Para ello, las empresas o empresas que transporten productos químicos deben de tener un libro que se llama la GRE. Ese libro es una guía de respuesta a emergencias con materiales peligrosos, ¿sí? Una guía norteamericana de respuesta en el caso de emergencia. Aquí también en Colombia se adopta esa misma guía que nos está indicando a nosotros que en su interior tiene unos colores en las páginas, que en las páginas de número de identificación, nombre del material, número de guía y procedimientos para la parte de manejo y control. Cuando ya vamos a tener una emergencia con material peligroso, ya sea por derrame, ya sea por vapores, por deterioro del recipiente o algo, ya tenemos, para identificarlo debemos de tener ¿qué? Una guía que nos indique a nosotros un paso a paso a seguir al momento de manejar un material peligroso. Vamos a hablar un poquito de ello. ¿Cómo usar la guía en caso de emergencia? Primeramente debemos de identificar ¿qué? La placa. Muy bien. ¿Qué nos está indicando ahí? Que en su interior es un producto ¿qué? Inflamable. Muy bien. ¿Qué es un qué? ¿El 3 qué es? Es un líquido inflamable. ¿Sí? ¿Y el 2 qué era? El 2 es un gas inflamable. Eso. Y nos está indicando que en el número al interior el número de la ON, Sí. que es el 1219, que nos está indicando el nombre del producto. Okay. Entonces aquí dice, documento de embarque, ¿qué debe tener? Contacto de la emergencia, por ejemplo, el nombre del teléfono de respuesta, número y tipo de envases, descripción del artículo, clase de riesgo de división, cantidad. Entonces dice, número y tipo de tanque, número 1, autotanque, descripción del artículo, isopropanol, clase de división de riesgo, número 3 y el número de la ON. Y la cantidad, cuánta cantidad lleva ese embarque. ¿Listo? Y aquí dice el nombre del producto, número de identificación y grupo de envase. Entonces aquí vamos a ver unas secciones. Al interior de esa guía de respuestas, para que lo conozcan, vamos a mirar que en su interior debe estar las páginas de color amarillo que me dicen que el propósito de esta sección es localizar rápidamente la guía, consultarse a través del número de identificación del material involucrado. Esta lista contiene el número específico de la sustancia, seguida el número de la guía de respuesta en caso de emergencia y nombre de la sustancia. Entonces en las páginas amarillas vamos a encontrar ¿qué? El número de la ONU, el nombre del producto y el número de guía de respuesta. Okay. En el azul vamos a encontrar el nombre del producto por orden ¿qué? Alfabético. Okay. ¿Sí? Según el nombre de la sustancia, el propósito de esta sección es identificar rápidamente en la guía que deberá consultarse el nombre de la sustancia involucrada. En la 3, la naranja proporciona las recomendaciones de seguridad que conforman un total de 12 guías que contienen la información de respuesta a emergencias para protegerse a sí mismo y al público en general. Este color naranja nos indica que cuando tenemos un riesgo, ya sea por incendio, por explosión, por derramamiento de líquido o algo, me especifica a mí qué debo de hacer en caso de y qué afectación hay, y de tener en cuenta el equipo de protección personal para las personas y para el medio ambiente. Y ya la parte verde me indica que esta tabla recomienda los diferentes tipos de sustancias seguras, cuáles son distancias de aislamiento inicial y distancias de acción de protección. Eso me da a mí ya, según el tipo de material, unas medidas de protección al momento de una evacuación. Por ejemplo, se me derrama un vaso con un producto de un ácido, según la cantidad y el tipo de producto, debe determinar yo cuánto espacio debo yo tener de seguridad para el momento de evitar
gases o vapores en el momento de una reacción. Okay. Por ejemplo, aquí la voy a explicar. El color naranja, ¿qué me está indicando a mí? Los riesgos potenciales. Entonces, incendio de explosión, que en la guía 112, que son explosivos punto 1, punto 2, punto 3 y subclases, indica que puede explotar o lanzar objetos a una distancia. ¿Sí? Entonces me dan indicaciones a la salud. El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y tóxicos. Y en la parte de seguridad pública, ¿qué voy a hacer yo? Llamar a quién, a cuánta el aislamiento que debo tener en cuenta, a dónde debo dirigir la gente según las direcciones del viento, mantener el personal alejado no autorizado para el manejo, permitir la ventilación en espacios cerrados en el momento de que el producto se derrame al interior de una carrocería o un recipiente, tener clara esa parte. ¿Listo? La ropa que debo utilizar y la evacuación. Para un derrame grande, ¿cuánto debo evacuar yo en el momento de ese tipo de producto al cual estoy teniendo en cuenta según la clase? Para incendio, pues aquí ya me especifica qué debo hacer en caso de incendio. En caso de fuego, derrame o fuga, o sea que él me especifica a mí en esa guía paso a paso lo que debo de tener yo en cuenta para la protección de las personas, la ropa que debo utilizar, en caso de incendio qué debo hacer, en caso de derrame qué debo hacer. Y los primeros auxilios, me habla de algunos primeros auxilios básicos en caso de que la persona haya ingestado, haya tenido contacto o haya generado una afectación en vapores o gases, qué debo hacer yo en el momento de una situación con las personas. Esa guía propiamente será en el momento en que se tenga una carga pues de sustancias peligrosas o que se transporte como tal, o pues también cualquiera puede adquirir la guía. Sí, cualquiera persona puede adquirir la guía para que tenga más claridad al momento de manejar o transportar mercancías peligrosas. ¿Sí? Entonces, esa guía se modifica cada 3-4 años, no lo recuerdo bien, pero sale una actualización de los productos, porque pues, vemos que ya salen productos nuevos, entonces en la guía aparecen nuevos productos en los números de identificación. Bueno, vamos a hablar otro poquito más también acerca de los materiales peligrosos, algo más resumido para que lo tengamos en cuenta. Vemos aquí que es un material peligroso, vemos un vehículo totalmente incendiado desprendiendo ¿qué? Un humo y unas llamas, ¿sí? Que hay que tener una seguridad, una condición de seguridad. Vemos aquí un almacenamiento, vemos acá que hay que tener en cuenta qué tipo de almacenamiento es, cómo debe ubicar las canecas, y está bien adoptado las canecas a la marcación, o podemos identificar ahí y reconocer el tipo de producto. Vemos aquí que un vehículo, ¿qué me dice? Materiales peligrosos, sólidos, líquidos o gases que contienen propiedad de provocar daños a las personas, bienes y medio ambiente, porque habíamos hablado al principio que el vehículo cuando tiene unas logos me está indicando a mí que transporta ¿qué? Un producto o una mercancía peligrosa. ¿Qué hay que tener en cuenta en incidentes por materiales peligrosos? La liberación y potencial de materiales peligrosos en las personas expuestas que pueden morir, enfermarse o adquirir posibilidad de enfermarse más adelante. Muchas veces en la parte de manipulación o manejo de mercancías peligrosas, la afectación puede que no sea instantánea. Puede que yo, por ejemplo, empiece a manipular un detergente en el día y la afectación no tenga contacto con él. Pero si dejo pasar varios días manejando el producto, a largo plazo voy a generar una afectación a mi sistema, tanto respiratorio como quemable en vías aéreas. Entonces, muchas veces, como dice el dicho, de poquito en poquito se va llenando la taza. Entonces, a veces también en la parte del cuerpo humano, a veces no, es que vamos a manejar ese producto y pues eso es insignificante. Puede que para el momento sea insignificante, pero usted lo maneja muy consecutivamente y la afectación ya a largo plazo puede ser que mucho mayor. Por ejemplo, aquí vemos un incendio vehicular. ¿Qué está desprendiendo ese humo? Ese es el humo de color negro oscuro. Y mire lo que contiene ese humo negro: fosgeno, monóxido de carbono, acrilonitrilo, espiriteno, cianuro de hidrógeno, cloruro de vinilo. Miren toda la cantidad de productos que contiene solamente ese humo. Y son productos que tóxicos, inflamables y cancerígenos. ¿Recuerdan esa parte? Vemos acá un incendio en un basurero. Realmente pues el incendio como tal pues es muy simple, pero la expresión de gases de ese tipo de materiales, como es un basurero, ahí se desecha todo tipo de material, puede generar una afectación.
Diferencias en incidentes comunes a incidentes con materiales peligrosos. Prontitud en la escena. En otros incidentes X, en el caso de nosotros que somos bomberos, hay que llegar lo más pronto posible. O te reportan un accidente de tránsito y uno va a entender que hay personas que lesionadas. Entonces lo ideal es llegar ¿qué? Rápido. Pero en emergencias con materiales peligrosos, mantenerse alejado observando lentamente. Cuando yo hago un reconocimiento del tipo de embarque, el tipo de producto, contenedor y todo, yo tengo que tener en cuenta antes de llegar a las personas, acercarme. ¿Por qué? Porque puedo generar yo verme involucrado en una situación de emergencia. Asistencia al paciente. Muchas veces vamos a tener personas ya vinculadas a la emergencia. Entonces, la atención en otro incidente debe ser ¿qué? Inmediata. Mientras que en emergencia con materiales peligrosos observar antes la escena y no entrar a áreas contaminadas. Si no tienes la ¿qué? La ropa, la debida protección. La debida protección. Y es una recomendación también a general a los conductores que en el camino se pueden encontrar con situaciones por incidentes no propias de ellos, sino de en carretera, es tener en cuenta estas recomendaciones, mantenerse alejado, observar o pues... Muchas veces cuando ellos transportan mercancías, a veces el embarque va sellado, va rotulado, ¿sí? Bajo unas condiciones pues, de traslado. Entonces al momento de bajarlo, muchas veces bajamos la guardia de no colocarnos los guantes, de colocarnos las monogafas, muchas veces el tapabocas, y bajamos la guardia en el momento de manejar el producto, hacer el producto no se esté derramando, en el momento de poderlo bajar, el producto iba sometido a ¿qué? A una temperatura ambiente por el traslado, a un tiempo durante el traslado, al tipo de embarque. Entonces hay que tener claro también los riesgos asociados, que puede que el producto yo lo lleve estable, pero como dure 5, 6, 7, 8 horas del viaje, bajo unas condiciones climáticas adversas, puede que el producto en su interior también genere ¿qué? Una condición, que en el momento que cuando lo vamos a desembarcar o a llevárselo al propio proveedor o cliente donde estemos llevando la mercancía, realmente utilicemos las medidas de protección adecuadas para el momento de la manipulación del producto, así no sea de forma directa. Okay. Vamos bien, asistencia al paciente, ahora protección requerida. Precauciones universales, protección básica, cuando estamos hablando de atender a una persona, ¿sí? Puede que la protección que yo necesite para atender a un paciente sea guantes, tapabocas y gafas, pero si voy a atender una emergencia para el peligroso, voy a tener una protección específica para el tipo de material. Y daños al primer respondedor, generalmente no sufre daños, pero cuando tenemos emergencias para peligrosos, riesgos de sufrir daños graves o irreversibles. Bueno, realmente pues como acabamos de ver el videito de la emergencia con el policía involucrado en una escena de material peligroso, tenemos que tener claro el momento de poder arribar o el momento de como conductores de Rutrasbay que podemos trabajar con una mercancía o podemos vernos afectados en un incidente, tener claro primeramente el reconocer, el identificar el tipo de producto al cual vamos a ver expuestos y cumplir con todas las normas de transporte y la documentación pertinente para el transporte de mercancías peligrosas. ¿Cómo les pareció la capacitación del día de hoy? Listo, no, muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Andrés. Sé que vamos a dar continuidad al tema, entonces muchas dudas de las que puedan surgir en este espacio las iremos aclarando en el transcurso y en la continuidad de los bloques. Trataré de que traslademos al máximo todo lo que nos estuviste compartiendo en esta oportunidad, en este momento, que puedan a través de lo que nos compartiste aclarar o iniciar con las dudas de un tema que es álgido, largo y que es muy importante para todo nuestro equipo como conductores. ¿Listo? Claro. Es importante como mensaje de seguridad para los conductores no excederse de confianza al momento de transportar una mercancía peligrosa, porque realmente el exceso de confianza o el creer que realmente desmeritamos el valor de ese tipo de mercancía, podemos vernos involucrados tanto a la salud como al incidente en el medio ambiente. Entonces, tengamos claramente seguridad de lo que estamos transportando, de cumplir con las normas de seguridad que nos dice el Ministerio de Transporte para el transporte de mercancías peligrosas, bajo las marcas o placas que va a llevar el vehículo y el recipiente si vamos a transportar un tipo de material y la documentación pertinente. No siendo más, quiero agradecerles a ustedes por esta compañía en este tema. Realmente es un tema que le vamos a dar un poco más de importancia en otras capacitaciones, el cual vamos a recordar pues
dudas o preguntas, cualquier inquietud, entonces nos estaremos comunicando para despejar cualquier tipo de situación o duda que ustedes tengan. Que tengan una feliz tarde. Entonces,